7:45 de la mañana estamos de vuelta en Altavoz con Ruby Ceballos y estamos conversando con Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción. Eduardo, el presidente José Gerí ha señalado que el gabinete no va a estar integrado por ningún congresista o ministro saliente. ¿Estamos bien? ¿Crees tú que esa es la línea del nuevo mandatario? ¿Por ahí debe discurrir su mandato? Bueno, su decisión en este caso, ¿no? Yo creo que no se debe excluir a nadie, salvo aquellos que han demostrado que no están comprometidos con una gran reforma en este país. Ajá. ¿No? Para empezar. De hecho, el hecho que él haya llegado a la presidencia demuestra que cualquier persona puede llegar, en el mejor sentido de la palabra. Eso es bueno y malo. Lo segundo es que, digamos, nuevamente el mensaje del premier y lo que te decía después de la entrevista, antes de entrar otra vez, es el mensaje de decirle al premier: mira, hermano, quiero que tú seas mi premier, tú tienes carta blanca. O sea, los direccionamientos, tienes los pedidos. Una persona proba, tienes una persona con capacidad que pueda, digamos, integrar al país. Y con autonomía. Exacto. ¿No? Pues lo que tiene que pasar acá es más o menos como lo que ocurre con las monarquías constitucionales. Un rey que es una figura protocolar hacia afuera, un gran director, y un premier que es el jefe de gobierno. Además estamos hablando de un gobierno de transición, de poco tiempo, pocos meses. Tiene para hacer grandes cosas. Eso es lo que le dije a la presidenta cuando me reuní con su ministro. ¿Crees tú que lo principal, lo único, bueno, entre tantas cosas, se debe preocupar muchísimo más en el tema de la inseguridad? ¿Ese es el tema principal? Por supuesto. De urgencia. Ahora, pero no sucumbir a la capita que está arriba, a la epidermis, ¿no? Lo que tenemos que ver es qué es el fondo de la cuestión, es lo que las soluciones que hablaba, la justicia. O sea, nuevamente, el crimen organizado requiere de la impunidad para lograr seguir subsistiendo. Es una empresa. ¿Y cómo se logra impunidad? Con corrupción en el sistema de justicia. Hoy vence el plazo para que los ministros, para que las autoridades renuncien a sus cargos si tienen intención de postular. Ya lo anunció Rafael López Aliaga, ha señalado que el día de hoy, antes de las 3:30, va a anunciar, bueno, en este caso ratificar su alejamiento de la alcaldía con la finalidad de postular para la presidencia. Hace bien anunciando reiteradamente que ya va a retirarse cuando efectivamente ya sabemos que él va a ser el candidato de Renovación Popular. Una persona que no cumple su palabra no genera confianza. Él había dicho que incluso no iba a renunciar. Como lo dijo también César Acuña en La Libertad. Bueno, Acuña es un meme, ¿no? O sea, al final del día es lo que es. López Aliaga dijo: yo no voy a renunciar, mi palabra vale oro. Punto. No hay más. ¿Cómo le creo yo como candidato presidencial? No le creo. Y lo que necesita este país es generar confianza. ¿Y la confianza qué lo hace? Los actos consecuentes con lo que uno habla. Porque uno puede hacer mucho verso, pero a la hora de la hora haces otra cosa. La doctora Cribilleros, al inicio del programa, en una entrevista con ella está en La Libertad, señaló precisamente que ya César Acuña ha renunciado, ¿no? Su intención es postular para la presidencia del país, pero es un gobernador regional inexistente. Sí, bueno, siempre ha sido inexistente, ¿no? O sea, ¿qué ha logrado el partido APP? Que es un partido incoloro, insípido, que está ahí mirando cómo agarra algo, cuya doctrina es: demos la plata. ¿No? Tú ves el logo, incluso en la César Vallejo, parece un libro, pero parece una billetera también. Entonces, claro, ves un montón de gente que compra, que va bien, plata como cancha. Ese debería ser el lema de APP. Sí, pues el lema con el que se hizo famoso, ¿no? Plata como cancha. Eduardo, hay una situación complicada porque la presidenta Dina Boluarte, durante el mensaje que dio, la expresidenta, durante el mensaje por 28 de julio anunció una adenda que implica la ampliación del contrato de concesión para el operador del puerto de Matarani. Ahora, esta concesión vence el año 2029. Imagínate, 4 años antes, la mandataria ya inició ese proceso, está todavía en suspenso porque falta firmarla. ¿Qué hacer? ¿Crees tú que detrás de esto, faltando muchísimo tiempo todavía para que termine la concesión, está buscando darle una adenda para ampliar de 30 años más? ¿Detrás de esto crees tú que hay corrupción? Cuando una presidenta o un mandatario no es transparente en sus acciones, se duda de todo. Entonces, nuevamente, la presidenta no daba entrevistas, se escondía, iba a la fiscalía, guardaba silencio.
¿Eso qué te dice? Pues estás ocultando algo. Yo creo que un funcionario público tiene el deber de comunicar abiertamente para que la gente sepa qué va a hacer. Entonces, 4 años, tú dices, oye, pero ¿por qué 4 años? Explícalo. La concesión vence el 2029 y le correspondería al próximo gobierno tomar una decisión. Por supuesto, ¿por qué tanto tiempo antes? ¿O hay una cuestión de fondo que no estamos viendo? Y si es cuestión de fondo, que le explique. Estamos hablando de una situación donde podría haber corrupción y estamos hablando de dinero. Por eso está mal, está mal. Las cosas tienen que hacerse con predictibilidad. ¿Qué debería hacer Gería en ese sentido? ¿Suspender este proceso? Yo creo que todo lo que tiene que hacer tiene que verse con una cuestión de fondo. Entonces, no solamente la adenda. ¿Por qué la adenda? ¿Por qué vamos a cambiar la adenda? Y explicárselo al país. Porque estamos hablando de entregarle 30 años más. Por eso, ¿por qué ahora? Nos hemos dado cuenta que el que está actualmente es el único que hay. Quiero asegurarme un buen precio. No sé. Pero tiene que explicar, no es una decisión unilateral. Tenemos que dejar que el país deje de ser, valga la redundancia, una monarquía para ser una democracia. Una democracia implica una cosa que estuvo bien y mal, ¿no? El vocero. Que el señor Hinojosa, que peor vocero no puede encontrar, que no comunicaba nada. Entonces, pero claro, ahí vas hablando de ciertas cosas, ¿no? Un vocero legitimado que diga, oye, estamos haciendo esto, explica los actos del presidente. El país necesita predictibilidad, seguridad, y precisamente no podemos combatirlo con actos oscuros. Además, hay expertos a quienes hemos entrevistado señalan, bueno, las condiciones tienen que darse en situaciones de competencia. Estamos en un país donde tiene que haber libre competencia. En ese sentido, pues que se convoque a los postores más importantes del mundo si es que tiene la intención de proponerle cosas interesantes al país para operar este puerto por 30 años más. ¿Por qué darle de inmediato a un operador que posiblemente no ha cumplido digamos, lo que corresponde en el país? La corrupción afecta la competencia. Eso Exacto. es algo que la gente no ve mucho, ¿no? Porque claro, ¿qué pasa con la corrupción en un juicio? Yo coimeo al juez para que tú no ganes. De repente tú eres mejor y tienes mejores argumentos que yo, pero yo pago y gano. ¿Habría sido coimeada la presidenta, la expresidenta, para ampliarle los 30 años? No lo sé, no me atrevo a lanzar una acusación. Pero habría que analizar la situación. Por supuesto, tendría que haberlo explicado. Ya es muy tarde, ya no sé quién se lo explicará. Pero nuevamente, ese tipo de cosas es aguanta, pausa, ¿por qué lo vamos a hacer? Y explicar la razón al país. El país no es bobo. El país sabe. Entonces, y hay una cosa que yo siempre digo, mientras que la gente no sepa que los recursos del Estado que se chorean son nuestros, estamos jodidos. Porque la corrupción afecta nuestra plata y no la plata del señor Estado. El señor Estado no existe. Y mientras esto ocurre, obviamente le están extorsionando a la señora que vende el desayuno en la esquina, a la tía Veneno, yo le digo con cariño, la tía Veneno, su maca con su pancito con huevo, tu pancito con camote, las están extorsionando. O sea, esto se vive, digamos, es la realidad lamentable del país, donde efectivamente no han visto que sus autoridades hacen nada. Por eso es importante que José Gerí ponga los puntos sobre las sillas en el tema. Por supuesto. De inmediato. Que tenga un buen ministro de Interior, que no haga la solución típica, las cámaras, los más policías, eso ya se está, los estados de emergencia, la ley no ayuda para la inseguridad ciudadana. ¿Qué se requiere? Subir penas tampoco que dejen esa guachafería de criminalidad sistémica. No va a pasar. Lo que tiene que suceder es una reforma de justicia ya. Pero es una guachafería, ¿crees tú, lo aprobado por el Congreso? Imagínate, sesudamente han determinado esta norma de la que estás hablando. Ya existía en el Código Penal. Es una guachafería. O sea, lo digo con toda su letra. ¿Por qué es una guachafería? Porque ya había otras normas en el Código Penal que salvaguardaban ese delito. Que son drásticas además. Por supuesto. La cadena perpetua, por ejemplo. Vamos a poner una cosa extrema. Yo estoy a favor de la pena de muerte, ¿no? Ya. ¿Tú crees que un juez en el Perú se va a atrever a firmar una sentencia de muerte acá? Es imposible, ¿no? O la otra es que vas a hacer la inostrosa. ¿Qué quieres? ¿Pena de muerte o absolución? Ya, ¿cuál quieres? Entonces, no es confiable. Estás hablando de los hermanitos. Del hermanito en Nostroza. El sistema de justicia no funciona. Y eso es lo que cualquier presidente de la República. Pero una reforma del sistema de justicia tendrá que encargarse un próximo gobierno. No, puede hacerla ahorita y este es el momento. ¿Por qué? Porque no tiene pretensiones. ¿Con este Congreso? Claro, no, es que lo que tiene que hacer acá, pienso yo modestamente, soy un hablantín, es una persona que despierte credibilidad y que convoque técnicos, porque la reforma es técnica, no es política. Si el presidente lo quiere y el Congreso lo va a tener que aceptar y hace la finta de que, oye, si no lo pruebas te dejo en offside,
ante la población, ¿qué va a hacer? Los partidos políticos tendrán que definir prontamente sus planchas electorales, pero ¿crees tú que es una pantomima democrática en los partidos políticos a quienes dicen, bueno, vamos a hacer elecciones internas y efectivamente ya se sabe quiénes van a ser los candidatos? Por ejemplo, Renovación Popular, por ejemplo, APP y otros más. Los partidos tienen dueño en este país. Son panacas. Son panacas electorales. Son de familias. Exactamente, entonces aceptemos lo que hay. Hay gente que hace negocio con los partidos políticos. Entonces, que tiene su partido y dice, oye, yo voy a ser candidato, pero ya tú puedes ir al segundo, tercero, cuarto, quinto, pero el primero soy yo porque soy invertido, hermano. ¿No? Entonces, esa finta de las elecciones internas, sí, check. Pero lo que, por ejemplo, tiene que hacer los partidos, y es algo que podríamos retar hoy día a cualquier partido, pongan un filtro para que sus candidatos no sean los esperpentos que hay. Entonces, háganlo ahorita, eso lo pueden hacer, esa autorregulación. Oye, es interesante además esta ebullición democrática dentro del Partido Aprista Peruano, por ejemplo, donde van a tener elecciones un aprista, un voto, por ejemplo, ¿no? Y hay varias precandidaturas que saltan a la vista, en este caso, por ejemplo, de Hernán Garrido Leca, que ha presentado una propuesta interesante. Pero, ¿qué crees tú que podría dinamizar esta propuesta democráticas al interior de los partidos? Competencia. Competencia. O sea, que el líder fundador no tenga ningún... Porque el que es líder, hermano. O sea, yo no puedo decir, si yo dueño de un partido, no, tengo miedo de que alguien me haga sombra. Porque eso es inseguridad y necesitamos estadistas, necesitamos seguridad. Exacto. Eduardo, una última pregunta. Si tuvieras al frente a José Gerí, este presidente de transición, ¿qué le dirías? Presidente, hágase una. Ajá. Lo mismo que le dije a la señora ¿Y ese Boluarte. uno qué cosa es? La reforma del sistema de justicia. No hay más. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción. Gracias, Eduardo, por estar en Altavoz. Estuvimos en Altavoz con Rumi Ceballos. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Y ya viene Altavoz Tendencias con Aarón Salomón.